avisaron que este viernes terminan las clases de las materias, ¿sí? Sin embargo, recién nos han avisado esto el día lunes, si no me equivoco, y no con anticipación. Deme un segundito. Ya, ahora sí chicos, lo que les decía, nos avisaron que este viernes se terminarían nuestras clases. Sin embargo, estoy preguntando si es que podemos reponer una, no las dos, digamos, solamente pasar o el próximo miércoles o el próximo viernes, ahorita estoy esperando que me respondan, para terminar con mayor tranquilidad los temas. Sin embargo, ya planifiqué para que en estas dos clases terminemos nuestro avance teórico, que en realidad solamente nos faltaba un tema, si se acuerdan. Y la próxima igual complementar con otros. Entonces estoy en eso, yo les voy a avisar, no sé si es que podemos reponer alguna clase la próxima semana, en caso que no, no habría mayor problema. La próxima semana creo que se van a reponer todos los exámenes parciales o la reprogramación de exámenes, si es que no estoy mal. Y ahorita les voy a pasar el calendario. Y ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está, el 20, el 22, el 23 y el 24, quiere decir toda la próxima semana, van a complementar los exámenes faltantes del segundo parcial, las reprogramaciones, si es que ustedes tienen alguna materia, etcétera, etcétera, ¿sí? El 24 de junio se deben presentar el respaldo de su práctica empresarial si les toca. El 25 deben presentar sus trabajos de expo, ideas y emprendimientos. Eso quiere decir que el próximo jueves yo tendría que entregar eso. Del 26 al 28 va a estar la calificación de estos trabajos y del 29 al 9 de julio van a estar los exámenes finales, ¿sí? Entonces el 29 hasta el 9 va a estar programado nuestro examen, ¿sí? Entonces esto están veremos. Si no, de todas maneras, este viernes terminamos nuestras clases, no habría mayor problema al respecto, ¿ok? Lo que sí me preocupa es que habíamos quedado una serie de fechas de entrega de sus trabajos para ir corrigiendo hasta el examen final. Quedamos que el próximo miércoles 24 me iban a entregar todo lo que sería su segunda fase en relación a su matriz FODA, el análisis ya terminado, el objetivo general, los tres objetivos específicos y la estrategia, que llegarían a ser el punto 5, 6, 7, el punto 6, 7 y 8, ¿sí? Lo que sí, obviamente la plataforma va a estar activa, entonces esa entrega no la moveremos. No sé si es que les parece bien, ¿sí? Porque la otra opción es que me la entreguen este viernes y sinceramente no sé si lo puedan cumplir. ¿Les parece que mantengamos esa fecha? Sí, Lisa, está bien. ¿Ya? Entonces, por favor, ojo con eso. Hoy día, si no me equivoco, me tenían que entregar y enviar sus estrategias de acuerdo a las correcciones que les había hecho de las matrices FODA que ustedes ya me mandaron. No sé si es que han enviado. Eso quiero revisar. Entonces, denme 2 segundos. Sistemas. Eso está todo dentro del proyecto Plan Director, por si acaso. Entonces,
Sí, nadie envió el trabajo de las estrategias. Bueno, con esto ya estamos como 2 semanas y no me envían y tampoco me consultan para ver si es que hay dudas, si no entienden o no entienden. Y la verdad, más yo no puedo hacer, no les puedo exigir que hagan cuando no les da la gana, ¿sí? Entonces, directamente todo esto me van a entregar el día miércoles, considerando que van a tener correcciones, porque hasta donde yo he corregido solamente es una matriz FODA, más el análisis que he realizado y la unificación de cuadrantes para que ustedes saquen las estrategias, que les he ido insistiendo como 2 semanas y hasta ahora nada. ¿Ok? Entonces directamente eso hasta el miércoles y bueno, ahí les voy a tener que corregir todo en uno. Y la entrega final del proyecto va a ser para la fecha que nos marquen el examen parcial. Entonces, posiblemente sea el primero, el 3 o el 8. Esas 3 fechas posibles son para nuestros exámenes finales. Entonces, ustedes tienen que ya ir adelantando todo su proyecto para una de esas 3 fechas. Pongan que nos fijen para el 1 de julio, entonces ya sería 2 semanas, me entregan su proyecto final, ¿ok? Pero bien hecho, bien establecido, y ahí la calificación va a ser bastante rigurosa. Otra cosa, esa misma fecha que nos programen el examen final, también vamos a dar un examen teórico a través de un módulo, entonces la calificación va a ir jugando con ambas cuestiones. Saben que el examen final tiene una calificación de 40 puntos, entonces vamos a dividir entre el examen y entre la entrega de su proyecto, ¿ok? Entonces están jugando una buena parte de su nota, el segundo parcial vale 30, el primero 30, ¿sí? Respecto a los exámenes orales, solamente Rosy y Michael dieron sus exámenes orales para mejorar su nota y evidentemente lo han hecho. El resto no se conectó, no dijo nada, entonces asumo directamente que se quedaron con la nota de su examen teórico. Ya no hay posibilidad de subir ni nada, entonces ojo con eso también, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda más al respecto, específica o respecto al proyecto. No, Lisa. Ok, todo claro. Entonces ya concretando, y por favor anótense, grupo que no me entrega el próximo miércoles su trabajo, la segunda fase de su trabajo completa, hasta la segunda fase de su trabajo completo, directamente voy a ir descontando nota de la entrega de su examen final. ¿Ok? Ojo con eso. El miércoles 24 pasemos o no clases, repongamos o no clases, en plataforma me tienen que subir este adelanto. Y el proyecto final directamente hasta la fecha que nos programen el examen final. Quiere decir que puede ser, ya habíamos dicho, el 1, el 3 o el 8 de julio. Tenemos esas 3 opciones, 3 fechas tentativas, pero ya asumo que la próxima semana ya nos van a avisar, entonces tienen que ir trabajando de acuerdo a eso. ¿Sí? Eso sería, entonces hoy día vamos a iniciar con un nuevo tema, que es el sistema de control y que en realidad era el último que nos faltaba para terminar de completar todo lo que habíamos desarrollado, unificando todo lo que habíamos hecho, sí, la planificación, la información, el sistema de control, el sistema operativo que también lo hicimos, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora sí están viendo mi pantalla, esto lo voy a cerrar y vamos a iniciar acá, ¿sí? Básicamente, el sistema de control siempre va a estar de la mano del sistema de planificación. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros establecemos, ya sean acciones, programas, planes, etcétera, de un tiempo del presente hacia el futuro, siempre tenemos que estar monitoreando cuáles son los resultados o cómo es que está yendo para poder alcanzar nuestros objetivos finales, ¿sí? ¿Qué quiero decir? El sistema de control nunca debe estar separado del sistema de planificación. Deben trabajar mutuamente. Cuando tú planificas, y eso ustedes lo hacen en su proyecto, ustedes van a establecer diferentes criterios de control para ver si es que lo que ustedes han planteado va a funcionar o no. Por ejemplo, ya que sus marcas, ya que Leche King, por ejemplo, es una marca desconocida, necesitan hacer una campaña de publicidad agresiva, es decir, una estrategia ofensiva, para poder posicionarse en el mercado, ¿sí? Ese es el ejemplo que yo les había puesto en la corrección de su trabajo. Entonces,
Si ustedes hacen ese tipo de campaña publicitaria agresiva, van a atacar, a ver, su público objetivo son las universidades, los colegios, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, ustedes van a atacar directamente a ese tipo de público, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en el camino, en el transcurso de esa campaña publicitaria, yo no tengo resultados? Es decir, no estoy generando ventas, ¿ya? Porque eso es lo que me va a marcar los resultados de qué tan efectiva fue la campaña publicitaria o no. Si yo en ese camino no genero resultados o no empiezo a ver incrementos y por lo contrario sigo manteniendo mis mismos números, por tanto tengo que tomar cierto tipo de acciones inmediatas para poder corregir esa pequeña desviación, porque puede que algo que existe en la campaña publicitaria no haya sido del agrado del público objetivo al cual yo me iba a dirigir. Por tanto, automáticamente no tengo que esperar a que termine toda la campaña publicitaria, que por ejemplo me costó $10,000 y ya ejecuté 2,000 y todavía no tengo ningún resultado o no tengo ninguna respuesta. Entonces no voy a esperar a terminar de gastar $8,000 más para saber que no va a funcionar. Eso quiere decir que ahí yo tengo que hacer un reajuste o una modificación a la planificación previa que había hecho de acuerdo a los criterios de control que yo había establecido. Cuando nosotros ejecutamos cualquier tipo de actividad, acción, plan, programa, etcétera, siempre tiene que existir un control constante, permanente, ¿sí? Quizás no todos los días, quizás no todas las semanas, pero quizás sí cada 2 semanas, cada mes, cada 2 veces al mes, etcétera, van a ir variando de acuerdo a la estrategia. Pero si, por ejemplo, mi campaña publicitaria va a ser solamente de un mes, entonces será preferible que semana a semana yo vaya controlando. Y si es que puedo hacerlo diario de mejor manera, ¿sí? Esto siempre para lograr conseguir el objetivo planteado al momento que nosotros hemos planificado esa actividad. Mi objetivo era que la gente conozca, entonces, si la gente ya reconoce mi marca, ya reconoce mi logo, ya reconoce mis productos, quiere decir que la campaña está funcionando y por tanto estoy incrementando mi número de ventas. Quizás no es la que yo esperaba, pero poco a poco va a ir incrementando. Y esos parámetros son los que yo me tengo que fijar siempre a medida de que se está ejecutando la planificación, ¿sí? Entonces, cualquier actividad siempre tiene que estar monitoreada constantemente para que yo pueda lograr cumplir mi objetivo final, ¿sí? Entonces, tenemos que entender desde ese concepto todo lo que sería el sistema de control dentro de la empresa. Es fundamental que exista un control en los 3 niveles que habíamos marcado. En el nivel superior, que está dirección, en el nivel medio, que son encargados, y el nivel inferior, donde básicamente son los trabajadores operativos, ¿sí? Hay que considerar eso. Ahora bien, ya teniendo esa pequeña introducción, tenemos que empezar a definir qué es el control. Y vamos a empezar a considerar que este es un proceso que cualquier tipo de administrador de cualquier tipo de empresa va a utilizar constantemente para que las actividades realizadas correspondan con los planes. ¿Qué quiere decir? Que lo que hemos planificado lo vamos a hacer. No voy a hacer que planifique A y termine haciendo B y resulte C, y es algo que no estaba establecido, que no estaba limitado ya con previa anticipación. Entonces, el control nos permite eso, permite evaluar qué tan eficaz ha sido la acción en su conjunto y qué tal me ha ido durante la ejecución de esa actividad como tal, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de control, nos permite que, o sea, siempre tiene que estar relacionado a una empresa. Entonces, nosotros planificamos, organizamos y dirigimos en el sentido de que se ejecuta gracias a las acciones o a las normas políticas que dirección provee a la empresa y siempre existe el control. Entonces, es un círculo vicioso. Siempre tenemos que planificar, organizar, ejecutar y controlar. Planificar, organizar, ejecutar y controlar son las bases y más importantes para que cualquier tipo de empresa funcione. ¿Qué pasa si tú planificas, si tú organizas y ejecutas las acciones, pero no controlas? O sea, directamente esperas que termine la acción, como les dice, que termine el mes y diga, pucha, me he gastado $10,000 y en vez de recibir beneficios, he recibido números negativos. Entonces, no me conviene invertir y no controlar, porque lo más probable es que tú pierdas,
siempre tenemos que generar o que mantengamos o que superemos los números bases que tenemos. Obviamente esto va a ir de acuerdo al objetivo que estemos planteando, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del control, básicamente tenemos que decir que siempre se va a fundamentar en la planificación. Pero esta planificación se va a dar a través del trabajo de las personas que tienen diferentes grados dentro de la empresa, el nivel superior, el nivel medio y el nivel inferior, ¿sí? Este trabajo de las personas se va a proyectar en planes, en políticas y en programas para la empresa. Ahora bien, una vez que hayamos entendido esto, tenemos que considerar que control también me permite, me permite que la empresa funcione de la manera correcta en su totalidad, ¿sí? A través de la verificación de que todo se desarrolle en base a lo planteado, a los planes, a las políticas y a los programas, ¿sí? Las anteriores clases habíamos dicho que la dirección, por ejemplo, lanza la información determinativa o la información normativa. Y habíamos dicho que cualquier empresa trabaja en relación a ese tipo de información porque nos dice cómo nosotros debemos trabajar dentro de la empresa, cómo debe ser nuestro comportamiento, qué metodología debemos utilizar, yo que sé, para realizar cualquier tipo de actividad dentro de la empresa, etcétera, ¿sí? Entonces se va a ver que todo se desarrolle de acuerdo al establecido y no estemos ahí improvisando en el camino, ¿sí? Entonces, el control solamente se va a disponer si nosotros tenemos información. Entonces, consideramos al control con sistema con 3 puntos básicamente. Para ser eficaces a través de la acción. El ser eficaces, habíamos dicho que es cumplir con nuestro objetivo. Y el control permite que nosotros cumplamos con el objetivo establecido, ¿sí? Entonces, conseguimos nuestros objetivos dentro de los plazos establecidos. Si yo digo 6 meses, en 6 meses se tiene que cumplir ese objetivo a través de los parámetros de control. Y como yo sé que he cumplido los objetivos en los plazos determinados, comparamos lo que habíamos planificado con lo que hemos ejecutado, con lo que hemos realizado. Y ahí vemos la diferencia. A un inicio empecé en 0 y ahora tengo 5. Entonces, ¿cuánto hay? Un crecimiento de 5 puntos. Entonces, eso tiene que ir comparándose de acuerdo al pasado, a lo que era antes y a lo que estoy ahora una vez ejecutadas esas acciones, ¿sí? Luego tengo que considerar la economía de medios, que quiere decir que nosotros buscamos lograr beneficios a través del cumplimiento de objetivos. Nosotros utilizamos diferentes medios que nos van a permitir cumplir los objetivos plasmados y por tanto esto nos va a resultar beneficioso hacia la empresa. Y finalmente, siempre tenemos que tener un equipo motivado porque esto permite la consecución de los objetivos. El control tiene que trabajar en base a estas 3 directrices. La empresa siempre tiene que actuar de manera consciente, reconociendo sus fallos y también reconociendo sus fracasos o sus éxitos, perdón, ¿sí? ¿Esto por qué? Si nosotros sabemos que nos está yendo bien, vamos a fortalecer esas cuestiones positivas para generar mayor éxito. Pero si nosotros reconocemos qué es lo que estamos haciendo mal y eso desemboca a que nos vaya mal en número de ventas, por ejemplo, entonces lo que tenemos que hacer es ser conscientes y decir, ok, fallo acá, arreglemos esto y nos puede ir mejor en un futuro, ¿sí? Entonces quizás la calidad no era la esperada, entonces tendrá que hacer cierto tipo de tratamientos para mejorar la calidad del producto, comprar mejor materia prima, contratar mejores proveedores, etcétera, ¿sí? Entonces, siempre toda empresa tiene que reconocer lo que hace bien y lo que hace mal. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a poder conseguir los objetivos planteados, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que el esquema del sistema tiene 4 puntos. En primera instancia, va a conocer y evaluar los resultados de la actividad real. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, aquí en el punto 1 comparamos lo planificado de lo realizado, ¿sí? Previo a cualquier cosa, nosotros conocemos y evaluamos. Conocemos cómo estábamos hace un tiempo y evaluamos, y conocemos cómo estamos ahora y de igual manera evaluamos. Esto siempre tiene que tener a través de resultados reales, no puede ser hipotéticos, ¿sí? Yo no puedo hacer un control final cuando ni siquiera he ejecutado las acciones.
siempre tiene que ser tanto al inicio como al final, para que yo cuando termine de ejecutar todo lo previsto, compare, ¿me funcionó? Sí. ¿En qué fallé? En esto. ¿Cómo puedo mejorar? Así, ¿ok? Luego, compara los resultados, como les había dicho. Y ya en la comparación de resultados, si yo veo que he tenido fallas o que no he logrado el objetivo al 100%, tengo que determinar cuáles han sido estas posibles desviaciones, ¿sí? Y asimismo, yo voy a analizar y evaluar esas desviaciones. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la causa de que existan estas desviaciones? ¿Sí? Una vez que yo analizo cuáles han sido esas desviaciones, lo que hago es ajustar nuevas realizaciones. ¿Qué quiero decir? Realizo mejoras o propongo nuevas acciones para que sí logre mi objetivo al 100%. ¿Ok? El proceso de control siempre va a mantener en línea a los objetivos de la empresa. ¿Por qué? Porque me va a permitir cumplirlos al 100%. Y si no lo estoy haciendo al 100%, tengo que buscar cuál es el error que me permite que no llegue al 100%. Entonces, yo veo esas desviaciones, las analizo, encuentro sus causas, las soluciono y ajusto o creo nuevos ajustes para que pueda cumplir en este caso mi objetivo al 100%, ¿ok? No sé si es que aquí tienen alguna duda, si se entiende o está más complicado o no. ¿Dudas? Michael, Rosy, Sara. Todo claro. Rosy, Sara. Todo claro, Alicia. Rosy. Todo claro, Alicia. Ok, entre paréntesis, me acaban de avisar que no se puede realizar la reposición de clases, entonces este viernes terminamos todo. No vamos a reponer nada. Entonces, continuamos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que considerar este esquema básico y siempre van a ver. Primero, conocemos cómo era nuestra situación antes y cómo es ahora, una vez que ya hemos ejecutado cierto tipo de acción. Luego comparamos nuestros resultados y si es que no tenemos los resultados totales o satisfactorios al 100%, vemos cuáles han sido los elementos que han impedido que yo logre o que consiga mi objetivo en su totalidad. Entonces, una vez que yo veo estos objetivos, estas desviaciones, estos elementos que no me han permitido, tengo que buscar cuáles han sido sus causas. Y una vez que yo encuentro la causa, lo que tengo que hacer es arreglarla, reajustarla, ¿sí? Siempre el sistema de control va a trabajar sobre esto. Ahora, si nosotros queremos hacer un control permanente, tenemos que ir comparando los resultados, ¿sí? Tenemos que ir viendo la respuesta que obtenemos una vez ejecutada una acción o un plan, porque normalmente las respuestas suelen ser, si bien no son inmediatas, pueden llegar a mostrarse de cierta manera dentro de nuestros resultados, ¿ok? Ahora bien, esto como forma base de lo que sería el sistema de control. Ahora vamos a empezar a hablar sobre lo que sería el control y la cibernética. Cuando nosotros habíamos hablado del sistema de información, también habíamos hablado de la relación que tenía este sistema de información con la tecnología. ¿Qué quiere decir? La tecnología actualmente me permite a mí crear un banco de datos en la nube donde yo puedo empezar a organizar cualquier tipo de información de mucho tiempo, ya sea antigua, ya sea actual, etcétera, 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 dentro de la empresa, para que yo pueda tomar decisiones en relación a la información que yo tengo disponible, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo control, tenemos que considerar que siempre se va a ligar con la información. ¿Para qué? Para que recién podamos llevar el control de gestión de manera correcta. Si yo tengo que controlar cualquier tipo de actividad, pero yo no tengo la información suficiente, ¿cómo es que yo puedo llegar a controlar en su totalidad esa actividad? ¿Sí? Entonces tengo que considerar que el control siempre se va a ligar a la información. Por tanto, para realizar estos criterios de control que habíamos establecido con anterioridad, siempre tenemos que encontrarlo esto en nuestro banco de datos de la empresa, ¿sí?
¿Esto para qué? Básicamente para enviar mensajes que van a producir cambios efectivos en el comportamiento del receptor, ¿sí? Yo voy a establecer los parámetros de control a través de la información con el fin de que si es que existen desviaciones, yo pueda producir cambios efectivos inmediatos para poder cambiar el comportamiento del receptor. ¿Qué quiere decir? Para cambiar las respuestas. Si bien estaba teniendo una respuesta negativa, ahora quizás sí pueda llegar a funcionar la estrategia previamente planteada. Y esto bajo un mandado vigilado, ¿sí? Y el mandado vigilado básicamente es el control a través de la red de información. Y normalmente el mandado vigilado lo hacen los que están en un nivel superior. Ellos son los que supervisan que todo esté saliendo tal cual lo habían establecido desde un principio. Entonces, el control básicamente constituye el mecanismo en el cual reside el comportamiento cibernético. ¿Qué quiero decir en este sentido? Que la empresa, cualquier tipo de empresa, tiene que aprovechar la tecnología, en este caso la ciencia, para poder descubrir nuevas formas de llevar a cabo su ciclo activo. Nuestro ciclo era este, digamos, ¿sí? Pero si ahora tenemos la tecnología de nuestra mano, ¿cómo es que nosotros podemos empezar a comparar resultados, analizar, etcétera, 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 a través del uso de la tecnología? Ahora hay una nueva especialización que está muy de moda, que la han debido escuchar, que es esto de el Big Data o de analista de información, más o menos va por esos nombres, ¿sí? Esta es una nueva profesión en la que básicamente a través del banco de datos que tiene la empresa, analiza todos los resultados y dice, mira, pasó esto aquí, puedes hacer esto aquí, allá, etcétera. Y el analista de información, básicamente, o de datos, básicamente lo que nos permite es mejorar y tener esta respuesta para generar cambios efectivos, ¿sí? Es una nueva profesión que está saliendo, que está muy a la moda, y realmente es tener una cabeza bastante amplia porque tú recibes una gran cantidad de información que tienes que saber sintetizarla y analizarla para encontrar cuál ha sido el error. Y este error me va a permitir a mí generar cambios en la actividad o en lo que normalmente estaba haciendo para que tenga resultados positivos para la empresa, ¿sí? Entonces tenemos que aprovechar la tecnología para que ese ciclo activo, este esquema de sistema de control tenga un ciclo más activo, ¿sí? Sea más rápido, se integre con las tendencias que están hoy en día, las reacciones llegan a ser un poco más veloces, etcétera, 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 ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en una empresa y tengo la base de datos de mis clientes, yo a través de un sistema de información o de mi banco de datos me puede aparecer la cantidad de veces que ese cliente o la frecuencia de compras al mes que tiene ese cliente en mi tienda, el tipo de productos que tiene ese cliente en mi tienda, normalmente a qué hora va, en qué tipo de fechas, más o menos va, si va en la primera semana, si va en la segunda, en la tercera, en la cuarta del mes, etcétera, va a ir variando, ¿sí? ¿Y qué me permite, por ejemplo, a mí conocer los datos de facturación de un cliente? Me permite conocer sus gustos. Voy a saber si paga en efectivo o quizás le gusta pagar por tarjeta. Entonces, le tengo que dar ese tipo de facilidades para que la experiencia de compra sea más positiva en el sentido de que el cliente va a tener una imagen más positiva, valga la redundancia, ante la empresa como tal, ¿sí? Entonces, todos esos datos, información que quizás no tomábamos relevantes, como el tema de la facturación, solamente la facturación de cada cliente nosotros podemos ver qué es lo que más se vende, cuál es el producto más vendido, cuál es el producto más solicitado, el producto menos vendido, cuáles son los colores que están más en tendencia, los más vendidos, etcétera. Nosotros tenemos una gran cantidad de información solamente en la factura de un cliente y tenemos que saber subirla al banco de datos y asimismo tenemos que saber analizarla. ¿Esto para qué? Para que si sabemos que la mayoría de la gente compra más las zapatillas deportivas color negra que las blancas, entonces tenemos mayor stock de negras que de las blancas. O quizás podríamos hacer algún tipo de combo de pack para que las blancas también se vayan, dándoles un pequeño descuento, yo qué sé. Entonces se toman decisiones en relación a los resultados que yo he obtenido, siempre y cuando estos estén en nuestro banco de datos, ¿ok?
Ya considerando esto, tenemos que definir lo que dicen ciertos autores acerca del control y la cibernética. Por ejemplo, Johnson Cast y Rosenway nos dicen que el control siempre tiene que estar mantenido a través de la red de información como medio de control. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, que tiene que haber una persona encargada, o en este caso los de nivel superior, que va a determinar qué es lo que quiere conocer, qué es lo que necesita saber. Va a decir, mira, ¿por qué no me están saliendo las zapatillas deportivas blancas y solo me salen las zapatillas deportivas negras? Entonces, los del nivel superior van a determinar qué es lo que quisieran saber. Entonces, los que van a estar controlando la información constantemente y analizando esta información, nos van a decir lo que ellos han analizado de acuerdo a la base de datos previos que ellos ya tenían de la empresa, ¿sí? De igual manera, Cyber y March nos dicen que el sistema de control siempre se va a dirigir en marcha con un sistema de correcciones sucesivas. ¿Qué quiere decir? Que si bien nosotros estamos ejecutando algo o hemos lanzado algo a la venta, tenemos que ir viendo cómo la gente va respondiendo de acuerdo a ese producto, ¿sí? Si no nos compran, si vemos que en la primera semana establecimos 10 ventas y solamente tenemos una, tenemos que identificar qué es lo que ha pasado para que haya 9 ventas menos de lo establecido. Entonces buscamos correcciones sucesivas, buscamos las causas de eso, y de acuerdo a eso vamos corrigiendo constantemente para lograr el objetivo de las 10 ventas semanales, ¿sí? Entonces, aún así, las correcciones sean mínimas, sean pequeñeces, nos permite que la planificación sea muchísimo más clara. Entonces, si algo que has planificado tiene constantes correcciones, quiere decir que tú quizás no has analizado bien la situación antes de ejecutar la acción, ¿sí? Entonces, es preferible que nosotros tengamos una actividad planeada que si bien va a tener pocas correcciones, a largo plazo me va a generar buenos resultados. Pero ¿qué pasa si yo no controlo? Quizás yo ejecuto todo lo planificado, quizás no era lo establecido, entonces a largo plazo mis resultados no van a ser positivos porque yo he perdido por no haber corregido cuando debía haberlo hecho, ¿sí? Entonces de aquí volvemos y retomamos otra vez cuál es el proceso del control. Y básicamente acá, de los cuatro anteriores que estábamos viendo acá, agregamos dos más. Primero, vamos a determinar cuál es el objeto de control. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la característica que nosotros vamos a controlar? ¿Sí? Cantidad de ventas, cantidad de productos vendidos, cantidad de devoluciones, etc. Nosotros marcamos un criterio de control. Segundo, establecemos cuáles van a ser los puntos de control en relación a nuestro criterio, ¿sí? Tercero, nosotros tenemos que desarrollar un método con sensibilidad, ojo, capaz de medir las características controladas. Entonces, este método me va a permitir a mí controlar los puntos de control de acuerdo al objeto que yo haya definido con anterioridad. Una vez que yo ya logro desarrollar el método, realizo la comparación, porque aquí yo voy a tener ya la medición entre lo que estaba y entre lo que tengo. Entonces yo empiezo a comparar los resultados de los objetivos, evaluando cuáles han sido las condiciones para haber logrado esos resultados. Entonces, en base al mecanismo de comparación, básicamente lo que hago es fijar políticas de decisión. ¿Esto para qué? Para producir una toma de decisiones de acuerdo a lo que nosotros hemos tenido en la comparación. Y de acuerdo a la fijación de políticas, nosotros determinamos quién o qué es lo que se ha de decidir para mejorar toda esta situación. Si se dan cuenta, es lo mismo que esto, nada más que aquí empezamos a ser un tanto más específicos, ¿sí? De igual manera, nosotros establecemos el conocer, el comparar, el analizar y el ajustar. De igual manera, aquí está establecido esos 4 bases, pero los empezamos a desarrollar con mayor especificación para poder tener el control en su totalidad, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya determinamos todo lo que sería este esquema del proceso de control, tenemos que considerar que cualquier tipo de decisión se va a dar a través de los 3 diferentes niveles.
el estratégico que llegaría a ser el nivel superior, el medio que llegaría a ser el nivel táctico y el inferior que llegaría a ser el nivel operativo. Hablamos de un nivel estratégico básicamente donde se toman decisiones estratégicas. De un nivel medio o táctico donde se toman decisiones acerca de tácticas, programas y de acciones programadas y no programadas. Y de un nivel operativo donde son decisiones más tácticas y programadas. ¿Qué quiero decir? Aquí nos establecen qué es lo que se debe hacer. Acá dan parámetros para realizar esto que se debe hacer y el operativo simplemente ejecuta lo que el táctico nos está diciendo, lo que el nivel medio nos dice. Entonces, en la estrategia nosotros marcamos la totalidad. Aquí, ¿cómo es que vamos a cumplir con esa estrategia? Y acá ejecutamos a través de las acciones marcadas para el cumplimiento de la estrategia, ¿sí? Eso es lo que ya habíamos llevado con anterioridad. Ahora bien, de acuerdo a esta división entre los diferentes niveles, tenemos que considerar que si nosotros contamos con la información correcta, en el momento oportuno, del formato adecuado y en el lugar indicado, vamos a tener automáticamente una subida de los resultados o sí, de las acciones que nosotros habíamos esperado, ¿sí? Entonces tenemos que comprender siempre el control como un ente que nos va a permitir mejorar la economía de la empresa, ¿sí? No sé si es que tienen dudas hasta acá, muchachos. Creo que estoy avanzando muy rápido, muy rápido, muy rápido y no sé si me logran comprender en su totalidad. ¿Dudas? ¿Todo claro? Michael, Rosy, Sara. Sí, le hice todo claro. Todo claro. Creo que este tema, si se dan cuenta, es bastante repetitivo y muchísimo más sencillo a lo que habíamos avanzado hasta el momento, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya conozco cuáles serían estas fases, tenemos que ver cuál es la actuación del sistema del control como tal, ¿sí? Primero tenemos que situar a la empresa que es un ente económico, siempre, ¿sí? Este ente económico va a trabajar con recursos limitados para optimizar la consecución de la actividad. ¿Para qué? Para mejorar o aumentar la utilidad de los bienes a través de los diferentes factores de producción. Y estos factores de producción se va a limitar en la producción y en el consumo, ¿sí? Entre las cantidades que yo voy a producir y lo que yo voy a consumir, existen determinadas relaciones que son básicamente la propiedad de lo producido y los medios que yo he empleado, como las técnicas de producción, por ejemplo, y en relación a lo consumido, la ecuación de la rentabilidad, ¿sí? Entre lo que ha ingresado y entre lo que yo he consumido, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de la empresa, siempre tengo que considerar esto, lo producido y lo consumido, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo y lo que yo he gastado, lo que yo trato, lo que yo hago para generar ingresos y lo que yo he gastado. Entonces, yo para generar ingresos tengo que crear o tengo que fabricar mi producto. Entonces, ¿qué medio yo he utilizado para este producto? ¿Sí? Y ya una vez que haya salido este producto, ¿qué es lo que yo he gastado en su totalidad? Restamos lo que ha ingresado en su totalidad menos lo consumido y ese es el resultado que nosotros vamos a tener y tenemos que generar la utilidad siempre, ¿ok? Entonces la estación de control se va a basar en la producción y en el consumo. Lo producido y los medios que yo he utilizado para producir eso y lo consumido menos lo ingresado para ver si es que yo he tenido cierto porcentaje de utilidad de acuerdo a los recursos, ¿sí? Entonces la empresa llega a ser un sistema adaptativo siempre, ¿sí? Y básicamente presenta a la organización los diferentes medios para estructurarse y adaptarse al medio en función de, primero, tenemos que identificar cuáles son los factores claves de las operaciones de la empresa.
¿Cómo es que nosotros, o por qué, perdón, tenemos estos resultados? ¿Sí? Siempre identificamos los factores claves de las operaciones de la empresa. Después, definimos en relación a esos factores clave las bases para el establecimiento de estándares de rendimiento para cada factor. ¿Cómo es que nosotros debemos desarrollar ese factor clave? ¿Sí? De manera ya estandarizada. Es decir, qué va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿sí? Posteriormente nosotros definimos la información, datos estadísticos, datos contables y operativos, etcétera, para básicamente nosotros elaborar cierto tipo de informes en relación a la información que hemos obtenido de los factores claves ya estandarizados previamente, ¿sí? Y finalmente, en relación a eso, establecemos una estructura de informes en relación a causa y efectos, identificando los resultados para nosotros definir las técnicas. Por tanto, para estructurar el sistema como tal dentro de la empresa, tenemos que conocer por qué están saliendo los resultados, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Para eso elaboramos informes y obtenemos resultados para establecer diferentes tipos de técnicas, ¿sí? Entonces, en este sentido, la empresa siempre va a llegar a ser un sistema adaptivo. No va a ser algo que se va a quedar estático y va a estar así a lo largo de 10 años, sino que constantemente tenemos que ir cambiando de acuerdo a cómo es que se va evolucionando dentro de nuestro contexto, ¿ok? Entonces, en relación a eso, nosotros identificamos cambios progresivos a través de responsabilidades del nivel inferior. ¿Qué había dicho? Un cambio progresivo, básicamente, es cuando nosotros vamos controlando constantemente algún tipo de acción y a ver cómo hago para que me entiendan esto. Un cambio progresivo es cuando nosotros realizamos pequeños ajustes cuando una acción ya se ha ejecutado, ¿sí? Para mejorar. Entonces, nosotros vemos que estos pequeños cambios, básicamente, o rápidos, se van a dar de acuerdo a la adaptación que nosotros vamos teniendo, ¿sí? Y estas decisiones de los cambios rápidos o progresivos van a estar establecidos en el nivel inferior. ¿Qué quiere decir para nuestro nivel operativo? Ellos van a ser quienes van a determinar estos cambios progresivos simplemente porque son los que están ejecutando la acción y necesitan mejorar esas pequeñas desviaciones que han tenido para poder obtener los resultados en el tiempo establecido. Porque en el caso que ellos no tomen una decisión inmediata para corregir esa pequeña desviación, puede que eso a futuro nos juegue en contra y tengamos resultados negativos. ¿Por qué estos pequeños cambios se hacen en el nivel inferior? Primero, porque así evitamos la demora por la burocracia. ¿Qué quiere decir? El nivel inferior tiene que ir a nivel medio, tiene que dirigirse a nivel medio. El nivel medio tiene que dirigirse al nivel superior. Y en el transcurso de esa subida de nivel a nivel va a pasar tiempo. Y tiempo es lo que menos tienen que demorarse para tomar los cambios oportunos, ¿sí? Después, siempre van a contemplar problemas prácticos enfocados en soluciones concretas. Como ellos son los que están ejecutando la acción como tal, ellos van a saber cuál más o menos ha llegado a ser el error. Porque si esperan en preguntar al nivel superior qué es lo que ha pasado, por qué está mal, puede que demore muchísimo más tiempo del establecido y repito, tengamos los resultados negativos, ¿sí? Y finalmente, el nivel operativo siempre es una fuente de experiencias y conocimientos que básicamente nos permite aprovechar las capacidades individuales de todas las personas que trabajan dentro del nivel operativo, ¿sí? La base de toda empresa es el nivel operativo, porque de acuerdo a las acciones y a la calidad de acciones que ejecute este nivel, nosotros vamos a tener resultados positivos o resultados negativos, ¿ok? Entonces, ¿cuál debería ser la estructura directiva para estos cambios progresivos, para estos ajustes pequeños que se hacen en el trayecto? ¿Sí? Primero, el nivel estratégico, es decir, el nivel superior, tiene que estar consciente del grado de delegación que les van a brindar a los niveles inferiores. ¿Sí? Entonces va a permitir autonomía en los mandos inferiores. Ellos van a establecer de que sí, el sistema de control, el nivel operativo puede realizar cambios, pero hasta cierto límite. Puede actuar de acuerdo a lo que ellos quieran o realizar los ajustes que quieran, pero hasta cierto límite, ¿sí?
Entonces, no hay que brindarles todos los poderes y todas las responsabilidades, porque si no pueden hacer lo que quieren, sino que nosotros tenemos que limitar ese poder que les vamos a dar para que marque el camino que debe seguir el control, hasta encontrar el responsable que realmente va a tener el poder de decisión. Para esto nosotros, dentro de la alta gerencia, básicamente, establecemos políticas y normas de actuación, que básicamente va a permitir que no estén en incertidumbre los del nivel operativo, que si bien tienen que hacer cambios progresivos inmediatos, tienen que establecerse en las políticas y normas establecidas ya por dirección, ¿sí? Y finalmente tiene que otorgar esquema de lapso sección tanto a largo como a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos hablando a largo plazo, es más dirigido hacia el nivel superior. Pero si estamos ejecutando una acción a corto plazo, normalmente los cambios progresivos se van a dar por el nivel operativo, siempre y cuando esté establecido todo lo anterior, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a ejecutar una acción a largo plazo, los cambios progresivos no tienen que ser 100% del nivel inferior, sino que sí se puede tomar ese tiempo de espera para la respuesta del nivel medio, del nivel superior y recién realizar los cambios, ¿sí? Pero si estamos hablando de un proyecto a corto plazo, sí o sí estos cambios progresivos se pueden hacer desde el punto del nivel inferior. Tenemos que considerar siempre esto. Nivel operativo son los encargados de ejecutar cualquier tipo de acción planteada dentro de la empresa, ¿sí? Si es a largo plazo, las correcciones se van a dar desde el nivel estratégico. Pero si esa acción se da a corto plazo, los cambios progresivos los pueden dar ellos mismos, siempre considerando las políticas y las normas de actuación establecidas con anterioridad, ¿sí? Entonces, básicamente, consideramos eso cuando estamos adaptando el sistema como tal, la empresa al sistema como tal, ¿ok? ¿Tienen dudas hasta acá? Esto es bastante importante que comprendan la actuación del nivel operativo en los cambios progresivos y de qué depende del nivel estratégico estos cambios. ¿Entienden? Muchachos. Ok. Cuidado que sea como el anterior de que sí, sí, entendemos todo, comprendemos todo y en su examen, ¿verdad? Les ha dolido, creo que sí. Entonces, cuando nosotros ya establecemos el sistema de control, tenemos que considerar 7 puntos, ¿sí? Que son básicamente las características de este sistema. Primero, siempre tiene que ser claro y simple, ¿sí? El control que vayamos a realizar tiene que ser claro y simple. ¿Por qué? Porque los que van a ejecutar la actividad tienen que entender cómo es que van a controlar y cómo es que van a evaluar básicamente los resultados. Entonces, si nosotros decimos que vamos a hacer esta campaña publicitaria agresiva, ¿sí? Y vamos a utilizar bastantes redes sociales y televisión. Y vamos a trabajar con 3 medios de comunicación y vamos a utilizar 2 diferentes redes sociales, Facebook e Instagram, ¿sí? Y vamos a hacer Facebook e Instagram ads diarios en un horario nocturno porque es donde la gente más se conecta. Y en televisión vamos a hacer en horas pico, es decir, a mediodía y en el horario de 7, 8, 9 aprox, que son los momentos con mayores picos dentro de la televisión, ¿ya? Si se ha entendido, la gente va a trabajar de acuerdo a eso. ¿Qué pasa si no entendí? Si digo, sí, vamos a hacer una campaña publicitaria agresiva y vamos a utilizar TV y redes sociales y ya está. Pero no doy más detalles, si no soy claro, ¿sí? Y si les complico más la vida y les digo, bueno, puede que utilicemos estas 3, pero todavía no está definido, entonces no sé, pero quizás utilicemos esta más, etcétera, etcétera. Y yo misma me enrede en lo planificado, ¿sí? Cuando algo no es claro y no es simple, no es comprensible y por tanto la eficacia que nosotros vamos a tener de lo que vamos a controlar va a ser
malo, ¿sí? No vamos a lograr conseguir el objetivo. Entonces, el grado en que va a ser comprendido va a resultar bastante eficaz para el sistema de control. Entonces, va a depender de la calidad en relación a lo que nosotros hemos formulado y la simplicidad de la estructura de lo previamente formulado, ¿sí? Esto ya va a ir dentro del punto de la planificación. Si en nuestra planificación nosotros hemos marcado acciones que sean claras y simples, el control va a ser claro y simple, ¿sí? Pero si no se entiende ni siquiera los que van a ejecutar qué es lo que tienen que hacer, mucho peor el que va a controlar va a comprender. Entonces no vamos a lograr cumplir nuestros objetivos, ¿sí? Luego tenemos que reconocer lo que sería la adaptabilidad, que básicamente el control siempre debe saber llevar en sí básicamente el mecanismo de regulación. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que ser adaptables a las circunstancias que exijan. Entonces, intrínsecamente, el control va a ser flexible, porque va a cambiar de acuerdo a la situación en la que nosotros nos encontremos y nos permita regular como tal. Entonces, un programa complejo, por ejemplo, puede fracasar en algunos aspectos. Y el sistema de control lo que va a hacer es informar acerca de esos fracasos y debe contener los elementos lo suficientemente flexibles para poder mejorar estas acciones y lograr conseguir los objetivos, ¿sí? Entonces, el sistema de control, en este caso de la adaptabilidad, perdón, debe evolucionar constantemente siendo un sistema dinámico de la empresa. Y lo que les había dicho, la planificación no es algo cerrado, no es algo marcado, sino que es algo bastante dinámico y tiene que adaptarse de acuerdo a la situación que se está desarrollando, ¿sí? Esto básicamente para poder cumplir nuestros objetivos. Luego, tenemos que ser eficaces y eficientes. Eficaces en el sentido de que sí o sí a través del sistema de control no vamos a poder cumplir con nuestros objetivos, ¿sí? Pero hablamos de eficiencia relacionando la rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Básicamente los que están en un nivel superior van a buscar la rentabilidad de la empresa. Y eso quiere decir que si bien nosotros cumplimos nuestros objetivos, qué mejor si ahorramos cierto tipo de dinero, es decir, hacemos con la menor cantidad de recursos para ser eficientes. Entonces, el sistema de control, si bien nos permite ser eficaces, también tendría que permitirnos ser eficientes, tratando de ahorrar la mayor cantidad de recursos o cumpliendo nuestro objetivo de la mejor manera, pero con la menor cantidad de recursos, ¿sí? Luego vámonos por la continuidad, que básicamente nos marca el camino que nosotros tenemos que seguir, la ruta indicada, ¿sí? Entonces, la función de control es algo que constantemente tenemos que hacer de acuerdo a lo planificado. Lo planificado va a ser nuestra ruta indicada, ¿sí? Entonces, la continuidad en el control no va a significar que nosotros vamos a intervenir en la ejecución. ¿Qué quiere decir? Que vamos a decir, no, paren todo, vamos a arreglar esto. No, sino que nosotros tenemos que empezar a recibir la información de los resultados y de acuerdo a eso ver qué es lo que se puede llegar a hacer y recomendar a los que están ejecutando la acción para tener esas pequeñas mejoras, ¿sí? Luego, el sistema de control tiene que ser objetivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener conocimiento de lo mensurable factible. Cuando hablamos de mensurable es lo que se puede medir, ¿sí? A través de la cantidad y unidad. Y esto que vamos a medir tiene que ser factible. Entonces, el control básicamente tiene que huir de la mayor cantidad de subjetividad posible, buscando el conocimiento objetivo. ¿Y qué es el conocimiento objetivo? Básicamente las cosas tal cual son. Nosotros tenemos que presentar los resultados tal cual los hemos obtenido y no tratar de decir, ay, pero quizás esto suba, entonces pondremos por si acaso este dato. No, que si te fue mal, pues que te vaya mal, ¿ok? Entonces, eso en cuanto a la objetividad. Luego vámonos con la adecuación, que básicamente son todos los diferentes subsistemas que van a trabajar en relación al objeto del control, ¿sí? Entonces, de esta manera, la función va a llegar a ser ejercida por parte de un nivel superior. Cuando hablamos de la adecuación, quiere decir que las técnicas, los métodos y los criterios para controlar van a llegar a ser bastante diferentes para cada área, para cada función, para cada actividad.
nosotros no vamos a estandarizar el control, sino que se va a ir adecuando a cualquier tipo de actividad, a cualquier tipo de plan, a cualquier tipo de programa, pero siempre bajo ciertos criterios, más no estandarizamos. Porque si estandarizamos, puede que en una acción esos criterios de control nos sirvan, pero en otra no. Y en vez de mejorar, vamos a empeorar lo que sería la situación. Y finalmente consideramos la oportunidad, que básicamente es la precisión, para aplicar medidas correctivas. Entonces, la información de control siempre tiene que ser conocida por las personas necesarias en el momento oportuno, ¿sí? Esto para aplicar las medidas correctivas en ese instante. Pero si nosotros tenemos los resultados, pero esperamos 5, 6, una semana en entregar a las personas responsables los resultados que no nos está yendo bien, hemos perdido ¿cuántos? 7 días. Entonces, quizás gracias a esos 7 días no haya vuelta atrás, directamente lo que hacemos es generar pérdidas. Entonces, nosotros tenemos que tener una precisión para obtener la información de los resultados y dar eso en el momento oportuno, analizarlos en el momento oportuno, ¿sí? Entonces, el sistema de control básicamente es en relación a los valores de referencia, es decir, lo que nosotros hemos planificado, controlamos constantemente y luego vamos a tener el valor real. Pero el sistema de control siempre va a tener este tema de las perturbaciones o que nosotros le hemos llamado como desviaciones, ¿sí? Entonces, si nos vamos a un esquema más claro, el sistema de control siempre va a tener los valores de referencia. Este valor de referencia a futuro nos va a permitir comparar lo que creíamos de lo que tenemos, ¿sí? Esta entrada de valor de referencia nos va a permitir que nosotros encontremos los elementos de control, el objeto de control. Para eso vamos a poder identificar qué es lo que vamos a corregir, en qué parte del proceso de la ejecución ya o de la actividad ya ejecutada. Entonces aquí nosotros vamos a obtener resultados, pero de una variable que ya está siendo monitoreada constantemente. Y aquí vamos a poder medir en relación a los resultados que hemos obtenido con los resultados que hemos marcado a un inicio, ¿sí? Entonces, el sistema de control va a ir así. Entonces, tenemos la entrada, la señal que se espera que produzca la salida requerida, es decir, lo que nosotros habíamos planificado. Establecemos los criterios de control, corregimos lo que es necesario corregir y empezamos a ejecutar la acción en su totalidad para obtener la variable controlada, ¿sí? Y normalmente la variable controlada llega a asemejarse bastante en lo que nosotros habíamos establecido a un inicio. ¿Qué pasa si nosotros no controlamos, si no tenemos esta variable de control o estos elementos de corrección? El valor real no va a ser lo que habíamos establecido en un principio, ¿sí? Como les digo, el sistema de control básicamente nos permite comparar entre lo planificado y entre los resultados de lo planificado. Si yo quería un crecimiento de un 3% a un inicio y he establecido diferentes tipos de acciones para ese crecimiento de 3%, y al final de la ejecución de estas acciones, que era un lapso de 6 meses, que es mediano plazo, corto plazo, entonces digo que no he tenido un 3%, sino que he tenido un 2%. Entonces, el sistema de control me tendría que permitir conocer qué es lo que ha pasado para que yo obtenga menos 1% de lo que había establecido en un principio, ¿sí? Y en el sistema de control podemos observar que quizás el planificado no estaba hecho de la manera correcta. Entonces, desde un principio se sabía que no iba a resultar, ¿sí? O puede que haya pasado cualquier cosa X como la pandemia, como el coronavirus, por ejemplo, que ha permitido que yo no crezca como había planificado. Entonces, nosotros establecemos todos estos elementos de medición para poder corregirlos en su momento o finalmente conocer el resultado entre lo que había planificado y lo que obtuve. Si planifiqué tener un crecimiento del 3% en un lapso de 6 meses y cuando pasaron esos 6 meses solo tuve un 2%, quiere decir que no he logrado conseguir el objetivo planteado, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros tenemos que considerar el objeto de sistema de control. Déjenme ver esto. Hasta aquí está súper claro. Necesito saber si es que tienen dudas.
Porque de aquí entramos a cuestiones un poco más complicadas con los cuadros y demás. Y no sé si nos alcanza el tiempo, porque ya estamos 11, ¿sí? Eh, Creo que, no sé si es que tienen algún tipo de duda más. Ojo con la asistencia, por ejemplo, Ramiro estaba al inicio, pero ya no se conectó más. Sara se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta y básicamente yo tomo asistencia solamente de las personas que se quedan hasta el final. En este caso solamente de Michael y de Rosie, ¿ok? Ojo con eso a sus compañeros. No sé si es que tienen alguna duda más, Michael, Rosie. No, Liz, está claro. Pero tengo un poco, a veces se me confunde un poco ¿cómo le digo? Tengo un poco claro más o menos a qué se refiere con el control del sistema, pero con los procesos tengo un poco de confusión. Ya. Entonces, vámonos a irnos al proceso específico que llegaría a ser esto, ¿sí? Es súper simple. Nosotros, para controlar, tenemos que determinar qué es lo que vamos a controlar, ¿sí? Nosotros vamos a establecer una estrategia con una actividad X, ¿sí? Esa actividad X se va a desarrollar en cierto tiempo, ¿ya? Pongámosle un mes para que se nos haga más fácil. Durante ese mes, en la ejecución de esa actividad, nosotros vamos a determinar qué criterios vamos a controlar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que vamos a hacer una campaña en Facebook, ¿ya? Una campaña de Facebook Ads durante un mes, 2 veces a la semana. Entonces, que llegarían a ser aprox 8 publicidad, 8 posts publicitados para Facebook, ¿ya? Que más o menos sumaría eso. Entonces, si estamos trabajando en redes sociales, es muchísimo más simple esto del control, ¿ya? Porque en la primera semana nosotros, en esos 2 primeros posts, vamos a determinar qué es lo que vamos a ir controlando, ¿sí? En Facebook nos permite controlar las reacciones, la interacción, el alcance, la cantidad de mensajes que nosotros hemos recibido de acuerdo a la publicación posteada. Por ejemplo, hemos puesto oferta de leche pill 2 por 1, ¿ya? Entonces, la gente automáticamente me va a comentar, va a reaccionar a la publicación, me va a mandar mensajes preguntándome en qué agencias existe esta promoción, hasta cuándo va a durar, etcétera, ¿sí? Todos estos elementos que te he nombrado van a llegar a ser los objetos de control. Entonces yo voy a medir la cantidad de respuestas internas que yo he tenido hacia la página. Entonces lanzo mi promoción de leche pill 2 por 1, ¿ya? Y yo voy a medir exactamente la cantidad de mensajes que me han enviado por Messenger de manera interna, ¿ok? Ese va a ser mi objeto de control. Entonces yo voy a establecer los puntos. Si mi campaña dura un mes, yo voy a saber, yo puedo establecer 2 puntos a la semana o 1 punto a la semana. Vamos a poner 1. Entonces, una vez a la semana, yo voy a revisar este objeto de control. Entonces, cada finalización de cada semana, en este caso pongamos domingo, yo voy a revisar mi bandeja de entrada y voy a contabilizar la cantidad de mensajes que he tenido en relación a ese post, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar un método para que yo pueda controlar este objeto y los puntos de control ya previamente establecidos, ¿sí? Entonces, yo qué sé, vamos a medir si son más hombres o más mujeres las que me responden. Aproximadamente de qué edades son las personas que me responden, etcétera. Si te das cuenta, sigo añadiendo más criterios para poder establecer el objeto o el criterio que yo voy a controlar en relación a la actividad que había planteado, ¿sí? Y luego hago el mecanismo de comparación. Yo tenía un stock de 1.000 unidades de leche pill, por ejemplo, para cada semana. Entonces, en un mes tendría 4.000, ¿sí? 4.000 promos. Entonces, quiere decir que tendría 8.000 unidades de leche pill, ¿sí? Y voy a ir comparando. ¿He vendido los 1.000 que tenía en stock? ¿Sí o no? Y cada semana, de acuerdo a los puntos de control, ¿sí? Entonces, comparo. En caso que no, digamos, que en vez de 1.000 he vendido 800, tengo que establecer el por qué, ¿sí? Entonces, en relación a eso, yo tengo que tomar una decisión para mejorar la siguiente semana y logre vender los 1.000 establecidos más los 200 que me sobraron. Es decir, que tengo que ir subiendo 1.200.
Y una vez estableciendo qué es lo que se va a hacer, esta toma de decisiones, tenemos que determinar quién o qué es lo que se va a decidir, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para vender 200 más de lo planificado? Entonces, quizás vamos a incrementar la cantidad de dinero que habíamos publicitado para Leche Pil, para que llegue a más cantidad de personas de ese post del 2 por 1, ¿sí? Entonces, el control lo tengo que ir estableciendo de esa manera. Tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Y obviamente en la planificación habré puesto que voy a hacer 8 posts mensuales, 2 por semana, promocionando el 2 por 1 de Leche Pil, ¿sí? Entonces, si eso estaba en la planificación, yo tengo que empezar a determinar cuál va a ser el objeto del control, ¿sí? El objeto de control me va a permitir a mí medir cierto tipo de criterios. A mí no me importa la gente que me conecta, que me comenta la publicación o la gente que reacciona, porque normalmente esas dos personas no son las que me compran. Los que te compran son los que te mandan mensajes internos, ¿sí? Vamos a hacer algo más fácil. Una moto, por ejemplo, ¿sí? Una moto. Yo hago mi publicación. Entonces, la gente que le da like, me gusta, no me gusta, que reacciona a la publicación, no es la que compra. La gente que comenta muy rara vez compra, porque son los curiosos, los que quieren saber precios, características, etcétera. Pero la gente que se conecta a ti directamente de manera interna, sin reaccionar y sin comentar, es la gente que está más interesada en tu producto. Entonces tú tienes que saber ese criterio de control, ese parámetro de control más o menos para establecer. Tú tenías un stock para vender al mes 10 motocicletas y aprox tenías que vender entre 2 a 3 por semana para poder cumplir o poder terminar el stock establecido. Entonces tú tienes que establecer más o menos esa mecánica de control constante que vas a realizar para mejorar. ¿Qué pasa si en el lapso de 2 semanas solo has vendido 2 motos? Quiere decir que la promoción o el tipo de post que tú estás haciendo no es el adecuado para tu público. Entonces tienes que ir mejorando para que en el resto de 2 semanas que quedan tú vendas las 8 motos restantes que tú habías planificado, ¿sí? No sé si es que más o menos me has comprendido ahora, Michael, o te he complicado más, pero no sé. Eh, sí, Lice, está claro. Ya, entonces lo que tienen que hacer siempre es determinar lo que se quiere con lo que queremos, con lo que estamos teniendo ahora, ¿sí? Si no estamos consiguiendo lo que tenemos ahora, tenemos que identificar cuáles son los elementos que no permiten que yo consiga lo que he establecido. Conozco las causas del por qué, realizo los ajustes, tomo la decisión y sigo trabajando sobre lo mismo, ¿ok? El sistema de control no va a decir, chicos, nos está yendo mal, cortemos todo, saquen todo. No, sino que si bien la acción se va a seguir ejecutando, a medida que va transcurriendo, nosotros tenemos que ir mejorando las acciones para poder cumplir nuestros objetivos, ¿sí? Eso es algo bastante importante que tenemos que considerar. Ok, chicos, ya estamos 11:10. Entonces, no sé si es que tienen alguna pregunta más. Todo claro. Entonces, ya con esto nos queda muy poco si se han dado cuenta en las diapositivas, pero es un poquitito más complejo y me tomaría más tiempo explicarles, ¿sí? Entonces, hasta aquí lo dejamos hoy día. No se olviden directamente hasta el próximo miércoles la entrega de la segunda fase de su proyecto y la primera fase ya corregida y completada, ¿sí? Hasta la segunda fase ya tienen que entregarme su proyecto. Cualquier duda, ya saben, me escriben y yo les voy a explicar. Y si no, de todas maneras, el viernes les puedo volver a dar una indicadita final de qué es lo que tienen que hacer en la tercera fase para la entrega en la fecha que nos establezcan el examen final. ¿Ok? Entonces, si no hay nada más que decir, directamente nos conectamos el día viernes. Por favor, decirles a sus compañeros que se conecten porque es nuestra última clase y vamos a definir ciertos parámetros para el examen final, ¿ok? Porque de ahí ya no tendríamos más clases y solamente nos conectaríamos para eso. Y solamente tendríamos las dudas individuales entre los grupos, ¿sí? Si no hay nada más, entonces chicos, hasta aquí lo dejamos. Que tengan un buen resto de día y directamente nos conectamos el día viernes. Cuídense y que tengan
un bonito día. ¿Ok? Hasta el viernes, Lice, se cuida. Chao, chao, Rosy, chao, chao, se cuidan.